especial, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano Ayumael. Quisiera pedirle al hermano Ángel y al hermano Aníbal que traigan unos instrumentos que van a ser parte del sermón en la mañana de hoy. Hace muchos años, un gran amigo me regaló lo que él llamaba la parábola de la pala y de la azada. La parábola de la pala y de la azada. Y nuestro hermano Félix Medina le añadió hoy un componente que es un pico, o mejor conocido como una piqueta. Y yo quisiera, ¿verdad?, que el hermano Ángel se me coloque aquí en el centro y haga la pantomima de cómo es que uno trabaja con una pala. Vamos a ver. Quiero aclarar que no me dedico a eso, pero vamos a ver. Bueno, usted lo ha visto en YouTube. Hay una posición, ¿verdad?, que creo que usan así, firme. Hay otra que se usa que así, de pico o de plana, pero casi siempre es así. Y se usa para mover terreno o materiales de un lado hacia otro, correcto, perfecto. Aníbal, la azada, deja la piqueta por aquí cerquita del altar porque yo le tengo mucho respeto a esta. A esta vamos a llegar en algún momento. Ok, Aníbal, con esa experiencia de agricultor, ¿cómo se usa? Perfecto. Los que son especialistas aquí tengan misericordia. Bueno, tengan compasión, porque tal vez ustedes van a ser los que van a hacer la pantomima de alguna otra actividad para la cual usted no tiene experiencia y va a necesitar misericordia. Ok, hermano Ángel, aguánteme el micrófono. Póngamelo cerca. Aquel compañero me decía, Marinés, en la iglesia hay dos tipos de personas. Específicamente cuando se va el momento de la proclamación de la palabra, vemos dos actitudes. Está el cristiano de pala o el cristiano de azada. El cristiano de pala es aquel que dice, oiga, eso que predicó el pastor Joel, eso está bien bueno para la hermana fulana. ¿Tú te acuerdas de aquello que dijo el pastor Pablo González? Eso está bueno por el manito tal. ¿Ya se acuerda cuando Juana Santana decía, eso le cae más bien? Y es la actitud de todo lo que se recibe, no es para uno, sino es para el otro. Y uno lo nota cuando, por ejemplo, dice, ay, si supiera, yo voy a llamar a fulano de tal para decirle, oiga, el culto estuvo bien bueno, todo lo que se dijo en el sermón era para ti. Te lo perdiste, pero no te preocupes que yo estoy aquí para darte toda la palabra. Y allí le echa la descarga. A diferencia del cristiano de azada, que cuando escucha la palabra, hinca y dice, gracias Señor, porque esto es para mí. Gracias Dios, porque eso que acabas de decir es para mí. Tal vez hoy no me hace sentido, hoy tal vez no me aplica, pero yo sé que mañana eso lo voy a necesitar. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿qué tipo de creyente yo soy? ¿Un creyente de pala o un creyente de azada? El que es de pala tira todos los nutrientes, toda la bendición, toda la disciplina a los demás.
Y cuando llega el día de la necesidad, por no haber hecho provisión para sí, está a la intemperie. Muchísimas gracias a estos agricultores de YouTube. Mano Papo, yo le prometo que de aquí a 2 o 3 meses el Señor va a inspirar algo para la piqueta. Me sospecho que tiene que ver con profundizar. Y lo vamos a hacer. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa, y la casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza, porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Que Dios añada bendición a su palabra. Quisiera pedirle a los hermanos que están allá en el área audiovisual que coloquen la imagen de la torre inclinada de Pisa. Me parece que es una imagen muy conocida de una maravilla del mundo. ¿Alguna persona ha tenido la oportunidad de ir a Italia y estar cerca? Muy bien. ¿Alguien más? Precioso. Pues luego a ellos yo los voy a entrevistar para que me añadan algunos detalles sobre esta escultura. Esta es la torre inclinada de Pisa y se encuentra en la ciudad que lleva el mismo nombre en Italia. Se le pidió a un grupo de arquitectos y de ingenieros que diseñaran un lugar, una estructura para colocar el campanario que iba a servir para terminar el conjunto de esculturas que se estaba trabajando en la zona. La catedral estaba cerca, el bautisterio estaba cerca, sin embargo faltaba un lugar para poner el campanario. Y la historia relata, y no tenemos mucha certeza al respecto, que un señor llamado Bonanno Pisano, si usted está buscando un nombre para un nieto, por favor no le ponga ese. Y le pidieron a este señor que trabajara con la edificación de la torre para el campanario. Se comenzó en el siglo XII y tomó 200 años terminarla. Con un gran problema, es que al comienzo de levantar la estructura comenzó a inclinarse hacia el sur. Tuvieron que detener la obra para ver de qué manera podían rectificar la torre.
Pues entonces comenzaron a construir para el lado contrario, para tratar de nivelarla. Lo hicieron peor. Y por 3 etapas, a través de 200 siglos, lograron terminar la torre inclinada de Pisa, que tiene una inclinación de 4 grados hacia el sur. En términos estructurales, nos dice la historia que para soportar una estructura de 55 metros y 15.000 toneladas, yo no sé cuán grande es eso, lo que le hicieron de profundidad para poder colocar los cimientos o el fundamento, fueron 3 metros de profundidad. Y parece que las personas o no hicieron bien sus asignaciones o ignoraron un conjunto de factores. Número 1, por ahí en la antigüedad cruzaba el río Arno, que con el tiempo lo canalizaron para otro lugar. Segundo, aquel suelo estaba formado por arcilla, arena fina y conchas. Así que con esos datos uno podía presagiar que aquella estructura iba a terminar siendo un desastre. Pero por la maravilla de la humanidad, hoy en día es visitada precisamente por su defecto. Por su defecto. La lectura que efectuamos es lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Y es el sermón, es la predicación más larga que registra los evangelios que Jesús da a la multitud. Comienza en el capítulo 5, verso 1 y termina en el capítulo 8, verso 1. Si a usted le parece que los sermones en las iglesias evangélicas son muy largos, yo le invito a que usted revise el Sermón del Monte a ver cuánto pudo haber durado. Días. Y se le conoce el Sermón del Monte porque Jesucristo se sube a una montaña para aprovechar la acústica del terreno para hablarle a toda la multitud. Sin embargo, este pasaje tiene un paralelo, uno igual, en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 20 hasta el 7, verso 1. Lucas es más resumido. Lucas ubica a Jesucristo no en la montaña, sino en el llano. Y se le conoce como el sermón del llano en Lucas. Otra de las distinciones es que Mateo establece que cuando Jesús le va a hablar, le habla a los pobres de espíritu, a los pobres espiritualmente hablando. Lucas dice, no, esto no es para los pobres espirituales, esto es para los pobres, pero para los pobres en verdad. Los que si comen pan hoy, tienen que guardar la mitad para mañana, a ver si se les da. Hay una diferencia entre la pobreza espiritual, que me parece que Puerto Rico adolece de esa, a la pobreza material. En el Evangelio de Lucas, cuando se habla de las adversidades que atraviesa el ser humano, Lucas las resume en una: las inundaciones provocadas por los ríos. Se acabó. Mateo las desglosa en 3. Habla de las lluvias, habla de los ríos que causan inundaciones y habla también de los vientos fuertes que azotan. En uno de los evangelios se hace una descripción del ser humano, un poquito fuerte, porque Lucas dice que es un hombre o una mujer, pero Mateo le añade un adjetivo. Dice, hay un hombre sensato, sabio,
que cuando fue a edificar, verificó tener el cimiento adecuado para hacer su edificación. Y hay un hombre necio o insensato que al momento de edificar su vida no tomó en cuenta el terreno donde lo iba a hacer. Si Lucas, Mateo hubieran visto la estructura de Bonanno Pisano, le hubieran puesto nombre al insensato y apellido. Luego de tener Jesús el sermón más amplio que se registra en el Nuevo Testamento, Jesús hace un alto y dice: déjeme explicarle la diferencia entre dos tipos de seres humanos. Los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra, oír y hacer, y entre el que la oye y no hace nada. Se define a un sabio o a un prudente, la sabiduría o la prudencia, como la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela. La inteligencia es la acumulación de conocimientos. La sabiduría es la capacidad y la virtud de esos conocimientos, ponerlos en práctica en el momento indicado, en el tiempo indicado y en el lugar indicado. Yo conozco mucha gente inteligente, pero que fracasan en su vida familiar, fracasan en su escenario laboral. Y conozco a personas que tal vez no tengan ni doctorado ni maestría, pero tienen una clase de sabiduría que no se encuentra ni en las enciclopedias ni en el internet. Muchas de nuestras generaciones pasadas, si llegaban a la escuela, era un milagro. Pero hay de aquel que tratara de cobrarle medio centavo más en la transacción. Hoy en día necesitamos usar el celular para calcular cuánto es 2 más 2. Necio, insensato, es el que insiste en los propios errores o se aferra a ideas y posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Yo conozco muchos de esos. Y si les confieso la verdad, en ocasiones yo he sido insensata y me he comportado como una necia. Otro día le doy los ejemplos. En privado, donde no se graben, porque imagínense, hay que guardar la dignidad. Así que Jesús dice que el sabio, el prudente, es como el que edifica sobre la roca. Y el necio o el insensato es como el que edifica sobre la arena. Mire, usted quiere una mejor definición de necio que nos puede dar el mundo y la cultura. Julio Iglesias. No por él, sino por una de sus famosas canciones. Tropecé de nuevo. Usted se la sabe. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Hay una mejor definición de necedad que eso? Porque la gente me dice, pero uno aprende de los cantazos.
A Julio Iglesias no le pasó. Y de los cantazos en la vida aprende el que tiene la capacidad para sentarse y decir, espérate, déjame examinar qué fue lo que pasó aquí, para no volverlo a repetir. Pero si sigo tropezando con la misma situación, pues realmente las experiencias y los golpes no enseñan necesariamente. No necesariamente enseñan. ¿Y por qué Jesucristo tiene que hacer la distinción entre un tipo de persona y otro tipo de persona? Si usted ve un poquito antes de cada uno de esos pasajes, usted se confronta con la realidad que Jesucristo está teniendo problemas con unas personas que se piensan, que se creen, que promulgan, que son los cheches de la película. Y Jesucristo tiene que decirle, oiga, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Cómo concluye? Entrará. Es decir, no importa si tú por fuera pareces discípulo de Cristo, no importa si vienes a todos los cultos, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Y en el pasaje de Lucas lo pone un poco más fuerte y le dice, oye, ¿por qué ustedes me llaman Señor si no están haciendo lo que yo les digo que hagan? Jesús sabe que hay una distinción entre lo que es un seguidor entusiasta, que le encantan las palabras bonitas, que se gozan con lo que escuchan, que celebran lo lindo que quedó el cántico, lo bonito que predicó la pastora. Qué buena está esa palabra, qué buenas están esas promesas. Pero a la hora de poner eso en práctica hay un impedimento que no lo permite hacer. ¿En qué consiste la diferencia entonces? En el oír y en el hacer. Oír es una cosa para nosotros. Sin embargo, en la cultura bíblica, oír tiene la connotación de obedecer. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Y le está diciendo, no es un asunto que te entren las palabras por un oído y te salgan por otro. El oír en el concepto bíblico implica obediencia. Y Jesús dice, el que oye, es decir, registra las palabras y obedece y las pone por obra, ese lo compararé como un hombre sensato. Hacer implica producir, fabricar, poner en práctica, trabajar, cumplir. Implica caminar. Caminar sobre aquello que uno escucha. Caminar sobre aquellas enseñanzas que Jesucristo nos da. Y uno diría, pero pastora, ¿para qué hay que hacer eso? Porque el pasaje nos establece claramente que hay condiciones que van a advenir a la vida humana. Y a todos y a todas por igual. Note que Jesucristo no dijo, el que me oye y hace y pone en práctica mis palabras, lo voy a comparar como el ser humano que no le va a dar catarro, que no lo van a despedir de trabajo, que va a tener la hipoteca paga, que va a sacar perfecto en los exámenes aunque no estudie. Es decir,
Jesucristo nos dejó establecido que por ser creyente usted y yo no vamos a vivir en una burbuja. La lluvia le va a llegar al sensato y al necio. Las inundaciones provocadas por ríos le van a llegar al sabio y al necio. Los vientos que chocan contra la casa van a llegar a todos y a todas por igual. Usted trate de imaginar qué representa para usted la lluvia en términos de condiciones adversas. Yo no creo que Jesucristo haya estado hablando de un aguacerito que Roberto Cortés anunció en el Canal 2. Yo creo que le está hablando de cosas más profundas. Ahí necesitamos la piqueta. ¿Qué cosas a usted le han caído arriba? Le han mojado en estos días. Y de arriba podemos atrevernos a decir con mucho respeto que esas cosas pueden provenir de Dios. ¿Qué cosas vienen por debajo? Como río. La gran parte de los accidentes en los ríos en Puerto Rico y en el mundo entero ocurren porque no sabemos leer las señales en el agua. Porque nos confiamos. Y cuando usted menos lo imagina, tiene el río arriba. Si pudiéramos usar la misma imagen, ¿qué cosas vienen de abajo? Del enemigo, del diablo. Lo otro son los vientos que golpean contra la casa. Y a mí me parece que eso tiene que ver con las dificultades que vienen del próximo, del prójimo, del más cercano a nosotros. Así que las adversidades en la vida pueden venir de arriba, pueden venir de abajo o pueden venir de lado. Lo que usted puede tener por seguro es que van a llegar. Y para eso Dios nos pide, Jesús nos insiste que seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Pues mire, tenemos una gran asignación. Porque si esa fue la conclusión del Sermón del Monte o del Llano, yo necesito leerme el Sermón del Monte completito y descubrir en él las pistas para la vida que yo debo aplicar. En ese sermón, Ibelí, vamos a encontrar elementos que tienen que ver con la oración, elementos que tienen que ver con el amor al prójimo, elementos que tienen que ver con el perdón, elementos que tienen que ver con la ofrenda a la vida. Todo cuanto nos toca a nosotros. Así que yo les invito a que en este día y en estos próximos días usted vaya y busque el Sermón del Monte, Mateo 5 del 1 al 8:1, y tómelo con calma, como si fuera una taza de café bien caliente, sorbo a sorbo. Y yo quisiera que los hermanos que van a estar predicando en estos próximos meses aquí en la iglesia, que algunos saben quiénes son y otros se van a enterar pronto, invitarles a que utilicemos el Sermón del Monte para trabajarlos en las prédicas en la iglesia y en los estudios bíblicos los martes, porque yo quiero escuchar lo que Jesús le dijo a la gente que tenían que poner por obra.
Y si ya en esta mañana rayando a las 12, estás enfrentando situaciones adversas, de esas que nos vienen a todos y a todas, pero tú sientes que tu casa, tu vida, se está estremeciendo y se está sacudiendo. Lejos de sentirnos mal porque tal vez edificamos sobre fundamentos equivocados y la culpa nunca ha ayudado a nadie a rectificar en su vida. Si tú deseas poner tu vida y tu hogar sobre la roca que es Cristo, yo te invito a que donde tú estés te puedas poner en pie y le digas al Señor: Señor, yo necesito ver sobre qué terreno está mi vida y yo quiero ponerme en la roca que eres tú, que es tu palabra, que es tu enseñanza. Pero no oírla en la predicación y cuando vaya por la luz de dorado se me olvidó lo que dijeron. Yo necesito ponerla por práctica para que ella me sirva de tormentera en la vida, para que ella me sirva de carpa cuando venga el aguacero, para que ella me sirva de fundamento cuando el río venga por abajo y pretenda inundar mi casa. Si alguien necesita esa oración, nos ponemos en pie para pedirle a Dios que edifique nuestra vida de manera tal que no quedemos como la torre inclinada de Pisa. Investigue después cómo fue que finalmente pudieron arreglar un poco la torre. Aprenderíamos muchas cosas de la historia. Señor, y en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña a vivir y a vivir con sabiduría y entendimiento. Gracias porque tu palabra hoy nos invita en labios de Jesús a examinar los fundamentos de nuestra vida, las cosas que creemos, las actitudes que expresamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Señor, y en ocasiones hemos actuado de forma insensata, porque hemos puesto nuestra confianza o nuestra esperanza sobre personas, sobre eventos, sobre estructuras, sobre relaciones, Señor, que son como la arena, que nos han defraudado, que nos han fallado, así como nosotros le hemos fallado a otros y a otras. Señor, y qué bueno es saber que tú sigues siendo la roca inconmovible de los siglos, que cuando edificamos nuestra casa sobre tu palabra, sobre tu promesa, sobre tu muerte y resurrección, Señor, somos más que victoriosos. Y esa victoria proviene, Señor, de poder sobreponernos a las lluvias, a las inundaciones y a los vientos que amenazan con derribar nuestra vida. Permite que tu palabra sea, Señor, simiente para cada corazón y para cada una de nuestras vidas en este día. Y te damos gracias, porque en ti estamos seguros y seguras. Seguros y seguras. Porque
que todavía la cruz del Calvario puede sostener nuestra vida con fuerza y con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pido al Ministerio de Ancianos y de Diáconos que vayan preparándose para sentarnos a la mesa. Y qué bueno es ver a la niñez que ya tuvo su experiencia de ser edificados en la palabra de Dios, y que también hoy